Cordial saludo para todos, buenas noches y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy este tutorial está dedicado a explicar los parámetros, los requerimientos y lo que se ha desarrollado del ventilador para soporte de la crisis que podría resultar consecuencia del pico de casos que representa la pandemia del coronavirus aquí en Cúcuta, norte de Santander. Y pues la idea de nosotros es que este proyecto sea aplicable a todas las ciudades y a todos los países donde se requiere implementar este proyecto. Puntualmente, como es en Colombia y particularmente aquí en Cúcuta, vamos a tener en cuenta la normativa colombiana y los requerimientos impuestos por el INVIMA. Vamos a repasar qué es un ventilador, qué función cumple y cuáles son sus componentes principales y cuál es la propuesta que hemos elaborado nosotros, hasta qué punto vamos y en qué punto esperamos llegar. Muy bien, un ventilador es un dispositivo que da soporte ventilatorio, soporte respiratorio a un paciente COVID. Este soporte respiratorio lo que hace es el ciclo de inspiración y expiración que haría uno normalmente en condiciones de salud plena. Para el traslado de un paciente se utiliza usualmente este dispositivo médico que tenemos acá, el cual es un ambú. Este ambú, por su marca, el nombre técnico es bolsa autoinflable, permite bombear oxígeno o aire hacia un paciente. Este ambú tiene los siguientes componentes: la bolsa autoinflable tiene una válvula en esta parte de acá, en el cuerpo tiene una válvula y tiene una válvula de expiración. ¿Qué es lo que hace? Él, primero que todo, toma el oxígeno por la parte posterior y llena este compartimento. Apenas lo presiono, el aire es obligado a fluir en esta dirección. La válvula sella el paso para que pase solamente de aquí para allá, es decir, no va a subir, va solamente a fluir de aquí para allá y llega al paciente. Cuando el paciente termina de inspirar, porque ahí está inspirando, está recibiendo aire, es decir, cuando la ambulla está totalmente presionada, así como enseño acá, en este punto, esta válvula de acá se abre y deja el paso para que el paciente expire. Al mismo tiempo, la bolsa autoinflable vuelve y se llena. Observen que hay dos flujos: el flujo que viene del paciente, que viene por esta manguera, que pasa para la válvula expiratoria porque CO2 se libera al ambiente, y por otra parte el aire está ingresando de nuevo al ambú. Al ambú se le puede conectar aquí atrás una bolsa y una entrada de oxígeno médico. El oxígeno médico es para en caso que el paciente tenga insuficiencia respiratoria, se le pueda dar ese soporte. Como pueden ver, un dispositivo ambú viene preparado para dar los primeros auxilios o para realizar el traslado desde un cuarto de cirugías hacia la sala de recuperación. El único requerimiento del ambú, por su naturaleza, por lo simple que es que debe estar pegado al paciente, es decir, no puede estar conectado como lo tenemos aquí a una manguera. Simplemente aquí iría la mascarilla que va en la cara del paciente. El prototipo que nos solicita la INVIMA para certificarlo y que pueda ser utilizado en clínicas y hospitales como un ventilador es un dispositivo que debe tener un volumen corriente, es decir, debe desplazar un volumen de aire que está entre 200 y 1000 mililitros. Recordemos que 200 es 0.2 y 1000 mililitros es 1 litro. Ellos han dado esa cifra en base a que un paciente normalmente necesita 6 a 8 mililitros por kilogramo, es decir, si ya quieres hacer un ejercicio matemático, calcula dependiendo de tu peso normalmente qué volumen de aire necesitaría tu cuerpo. Como segundo requisito, necesita una presión positiva máxima
de 5 a 20 centímetros de agua, presión positiva al final de la expiración. Esa presión positiva al final de la expiración, recordemos que es la que regula esta válvula que se encuentra aquí. Más sin embargo, cabe resaltar que aquí no va a estar en el prototipo final. Seguimos. Se requiere una relación de inspiración-expiración 1:1 o 1 a 3.2. ¿Qué significa 1:1? Que si yo respiro en 2 segundos, expiro esos mismos 2 segundos. Una relación de 1 a 2 significa que yo inspiro en 2 segundos y expiro en 4 segundos. Es decir, que observen que la relación significa, si es 1:1, que el tiempo que duró inspirando es el mismo tiempo que va a durar expirando. Y si es 1:2, significa que el tiempo que duró inspirando es el doble de tiempo que requiere para expirar. Normalmente esa es la relación, porque la inspiración es un proceso en el que el ambú está introduciendo aire a nuestro cuerpo. Es decir, que puede ser mucho más rápido. Pero la expiración, como es un proceso netamente, por así decirlo, mecánico, el cuerpo mismo libera el aire, el CO2, entonces puede ocurrir en un tiempo mucho más corto. Y la relación pues de 1 a 3.2 es el límite, es decir, el triple del tiempo expirando que el tiempo de inspiración. La presión inspiratoria pico para control por presión dice que puede ser de 5 a 80 centímetros de agua, pero dicen que si se tiene hasta 40 es válido. Recordemos que nuestro ombú, cuando esté inyectándole aire al paciente, va a empezar a elevarse la presión, y la presión se eleva porque los pulmones se están llenando y tienen que desplazar un volumen y una masa. La masa es lo que es el costillar, el diafragma, porque recordemos que aquí en este caso el diafragma no está realizando su tarea, sino que por el contrario el ventilador es el que está haciendo esta fuerza. Por ello la presión se puede subir y tiene que haber un control donde hasta 40 es suficiente para un prototipo, es decir, más de 40 puede que no necesite, pero si lo hace entre 5 y 80 está de maravilla. Modos de ventilación: por control o por volumen o por presión. Por volumen significa que le digo cuánto volumen requiero desplazar, o sea, por ejemplo, medio litro de oxígeno. O por presión le puedo decir que yo necesito una presión positiva de tanto, una presión de expiración de tanto, y una frecuencia respiratoria de hasta 35 respiraciones por minuto. Recordemos que esa es la frecuencia con la que nuestro dispositivo va a estar trabajando, es decir, en un minuto cuántos ciclos es capaz de hacer de inspiración y expiración, el ciclo completo, la suma de todos los tiempos. Un flujo de 40 a 50 litros por minuto para la ventilación mecánica controlada por volumen. Recordemos, litros por minuto es unidad de volumen, es decir, 40 o 50 litros que él puede estar bombeando en un minuto. Nos dicen que un soporte de presión puede ser opcional y se requiere una válvula de alivio de presión, sensores de volumen y sensores de flujo. Entonces, partiendo de estas características de diseño, yo las he colocado aquí en mi tablero, y lo que he hecho es ir detallando cada una e ir mirando en qué cumple nuestro prototipo y en qué no lo cumple. Entonces, para dar paso a esta área, primero que todo les explicaré cómo funciona nuestro prototipo. Nuestro prototipo tiene electrónicamente la tarjeta RAMS 1.4. Recordemos que esta es una tarjeta para el control de CNC o de impresoras 3D. En el caso de nosotros, pues tenemos un solo motor, un solo controlador necesitamos, que es el del eje X, un sensor final de carrera que está
en esta posición y que detecta cuando el brazo está en el mínimo para no dejarlo pasar de allí y tener una referencia. Y utilizamos una de estas salidas, la salida específicamente una de las del extrusor, para controlar esta electroválvula. Esta electroválvula va a abrirse para que haya el proceso de expiración. Entonces, analizando el comportamiento del sistema va a ser el siguiente. Cuando se conecte, vamos a ajustar a los valores de programación que explicaré más adelante. Cuando ya le digan comience a ventilar, el motor lo que va a hacer es bajar hasta tocar este final de carrera. Luego se va a alejar del final de carrera hasta la posición que nosotros le digamos, con la finalidad que cuando esté haciendo los ciclos no me maltrate el final de carrera y lo termine dañando. Entonces él se desplaza para arriba y ahí sí empieza a hacer el ciclo respiratorio, empieza a hacer inspiración, expiración, inspiración, expiración. ¿Vale? Mecánicamente el sistema tiene una palanca, la cual tiene 3 puntos de apoyo. Tiene el punto de apoyo de acá, tiene el punto de apoyo de acá y tiene el punto de apoyo en la base. Esto está hecho porque el motor, imagínense que la regla es mi motor, tiene que seguir el movimiento que necesita hacer la tuerca. La tuerca que está acá al final del tornillo helicoidal. El brazo hace este movimiento y acá en esta articulación pues tiene que seguir ese movimiento. Y en este punto de apoyo se hace la inclinación para presionar más o soltar el ambú. Entonces, volvámoslo a analizar. Tenemos un motor que sigue esta trayectoria, o sea que puede hacer este movimiento. Tenemos una tuerca que sube y baja a lo largo de un tornillo, pero que a su vez también tiene que hacer este movimiento. Y tenemos un punto de apoyo aquí. Este es un dispositivo único diseñado por nosotros a la medida del proyecto. El objetivo con todo este sistema es que se haga compresión al ambú y se le pueda sacar todo el volumen efectivo. Tengan en cuenta que los ambú vienen de distintos tamaños y vienen de distintas capacidades. Este es un ambú de 600 mililitros. Es decir que lo máximo que se le puede sacar aquí son 600 mililitros. Siguiendo por acá tenemos el circuito inspiratorio que llega hasta la bolsa que representa nuestro pulmón y a través de la Y retorna por el circuito expiratorio. Ese retorno es el que iría a nuestra electroválvula y esta válvula de presión es la que iría después de esa electroválvula para que haga el proceso de expiración. Entonces, volviendo a los requerimientos, el primer requerimiento que nos hizo el INVIMA, que es el requerimiento por volumen, lo tenemos cubierto dependiendo del ambú que se utilice. En esa característica nuestro diseño es muy flexible, le pueden colocar hasta el ambú de 1 litro, o si hay algún otro ambú de más capacidad, también se lo pueden colocar extendiendo la capacidad. Es decir que desde este punto de vista en la programación nada más vamos a manejar el porcentaje de compresión del ambú, porque el dispositivo no es capaz de reconocer si tiene un ambú puesto, si tiene otro, si lo cambiaron eventualmente. Entonces, si por ejemplo tiene el ambú que actualmente tenemos, que es de 600 mililitros, y lo presionamos a un 50%, le estamos sacando un volumen efectivo de 300 mililitros. Si tenemos el ambú de 1 litro y lo estamos presionando al 50%, le estamos sacando medio litro. Continuamos con la presión positiva. La presión positiva al final de la expiración, que nos dicen que debe estar entre 5 y 20 centímetros de agua. Aquí vuelvo y me apoyo en el dispositivo ambú. Él tiene una válvula de expiración que ya cumple toda la normativa, entonces lo que vamos a hacer es usar esa válvula, solo que la vamos a reubicar en el circuito de expiración.
con la finalidad que el paciente cuando expira no vuelva a respirar su propio monóxido de carbono y termine ahogándose. En el AMBU tradicional, o sea, cuando está conectado al cuerpo directamente, no se da esa posibilidad porque el recorrido, o sea, las mangueras, van directamente hasta los pulmones, van del AMBU a los pulmones. Pero aquí, como podemos ver, en un ventilador convencional puede tener un circuito respiratorio con mangueras que pueden ser de 1 metro, de 2 metros, etcétera. Y entonces si la manguera es tan larga y no hay válvula de expiración, lo que se va a hacer es recircular el aire que hay dentro de las mangueras. Por eso es tan importante que haya un tubo para inspiración y un tubo para expiración. Y allí es donde se va a ubicar esa válvula. La mezcla aire-oxígeno, que es el FiO2, que dicen que debe estar entre el 21 y el 100%, donde lo normal, es decir, el aire que estás respirando ahora tiene aproximadamente un 16% de oxígeno. Eso se va a hacer de manera mecánica, es decir, tenemos entrada de oxígeno médico, tenemos entrada de aire médico y mediante llaves y reguladores se va a hacer esa mezcla, es decir, que a nuestro respirador ya va a llegar a la mezcla dependiendo de cómo se requiera. Si se abre solo la llave de oxígeno, pues llegará a 100% oxígeno. Si se abre la oxígeno aire, pues va a llegar una mezcla, la que decida ya el personal médico. La relación inspiración-expiración, que era de la que hablábamos hace un momento, de 1,1 o desde 1 hasta 3,2, esa sí nos afecta a nosotros como desarrolladores porque tenemos que modificar la velocidad del motor y los tiempos de espera para que se ajusten a esas relaciones de inspiración-expiración. Recordemos que el ciclo que va a hacer el dispositivo va a ser inspiración, tiempo de espera, expiración, inspiración, tiempo de espera, expiración. Entonces, desde ese punto de vista, si por ejemplo tengo una relación 1:1, le doy 2 segundos de inspiración, 1 segundo de espera, 2 segundos de expiración, entonces lo que vamos a concluir es que tenemos un ciclo que dura 5 segundos. En 1 minuto, que son 60 segundos, vamos a tener 30 ciclos. Es decir, que ahí ya pueden ir haciendo sus cálculos. Esta relación de inspiración-expiración la vamos a permitir modificar con un potenciómetro, donde en la posición inicial, o sea en la posición más baja, va a estar a la relación 1:1 y subiendo el potenciómetro va a llegar hasta el 1,3.2. Es decir, que el potenciómetro realmente va a modificar el segundo valor de la relación, el tiempo de expiración, que si está en la posición 0, él asume que es 1 de inspiración, 1 de expiración, y si está en el punto máximo es 1 de inspiración, 3.2 de expiración. Tenemos una presión PIB de 580 centímetros de agua, donde decíamos que 40 es válido. Aquí pensamos que la variación de esa presión sea a través de un potenciómetro, donde obviamente el mínimo va a ser 5 y el máximo, dependiendo de lo que midamos que nos dé nuestro AMBU, va a estar entre 40 u 80. Ya depende de lo que el AMBU nos pueda dar. En próximos videos le estaremos comentando. El control por volumen o control por presión va a ser comandado por una perilla de 3 posiciones. 3 posiciones porque el objetivo que tenemos es que en la posición central, es decir, en el apagado, el ventilador no haga absolutamente nada. En la posición de la izquierda sea control por volumen y en la derecha control por presión. Siguiendo con el apartado de alarmas, el apartado de alarmas también es un apartado que tiene que tener en cuenta el programa, ya dependiendo de lo que haya en los sensores, es decir, que este apartado lo vamos a dejar de momento intacto. La frecuencia respiratoria, que tiene que ser desde el valor mínimo hasta 35 como mínimo, es decir, que un ventilador que se fabrique no puede ser posible que en su máxima velocidad llegue hasta 30 ciclos de inspiración-expiración. Tiene que llegar mínimo a 35, idealmente que llegara más lejos.
Aquí nosotros podemos ver que en el diseño hemos colocado varios huecos con la finalidad que sea movible esta pieza, que inclusive se pueda correr más de para acá. Si la traigo más de para acá, el recorrido va a ser más corto, el motor va a tener que hacer más fuerza y va a hacer más ciclos. Y si está aquí atrás, va a tener que moverse muchísimo más, va a tener mucha más fuerza, el motor va a trabajar más tranquilo, pero vamos a tener menos ciclos. Esto es porque recordemos que nuestro motor tiene limitantes físicas, el acelerado al máximo no puede dar más. Es decir, si acelerado a la máxima velocidad me da 10 ciclos y lo coloco en la orilla más lejana, seguramente ahora va a dar menos. ¿Listo? En el noveno punto tenemos la válvula de alivio de presión, que es una válvula mecánica, esa hay que buscarla. Y tenemos dos controles de volumen y de flujo. De volumen hemos ubicado un sistema neumático totalmente análogo que se utiliza con los ventiladores convencionales y que dejaremos en el enlace del video. Creemos que sería una posibilidad. Ese sistema lo único que hace es indicar cuánto volumen se ha desplazado en las mangueras del circuito del ventilador. Y el sensor de flujos y un sensor electrónico que se conectaría a nuestra tarjeta y nos diría cuánto flujo estamos moviendo por minuto. Entonces, en resumen, esos son los requerimientos y esas son las soluciones que propondríamos. Sensores que hemos estado usando hasta el momento. Entonces voy a hacer la lista. Tenemos sensores de posición, que son los potenciómetros. Este sensor de posición se va a mover manualmente y van a haber 4 de ellos. Estos 4 potenciómetros van a servir para ajustar a lo que es relación de inspiración-expiración, la presión PIP, la frecuencia respiratoria, y el cuarto potenciómetro es el que me va a permitir el control por volumen, es decir, cuánto volumen o qué tanto estoy presionando la embudo. Y recordemos la perilla de 3 posiciones, que en su posición central, donde está ahorita, está apagado, control por volumen, control por presión. Muy bien, sensores de presión, tenemos el sensor BMP 180, pero perfectamente hubiera servido el BMP 280. Observen que lo que hemos hecho es encapsularlo dentro de una jeringa. La jeringa es un espacio hermético y sellado, viene desinfectada de fábrica. La hemos perforado, le hemos metido la tarjeta y la hemos vuelto a sellar, para que de esa forma el sensor mida la atmósfera que habría en el circuito respiratorio. Recordemos que como dar una presión, la atmósfera ya es totalmente distinta con el ventilador en operación. Entonces lo que hace el programa es midiendo la atmósfera final menos la atmósfera inicial y calcula una presión. La presión atmosférica, pero que como es un diferencial, ya es la presión a la que está trabajando el dispositivo. Nuestra tarjeta RAMS viene originalmente con una pantalla gráfica. Esa pantalla gráfica no la vamos a usar de momento. El ideal es conectar una tarjeta Bluetooth que le permita conectarse a una aplicación. El dispositivo está diseñado para hacer lo más sencillo posible, lo más práctico de manejar. Observen que para encenderlo lo único que habría que hacer es ubicar a la perilla de 3 posiciones, ya sean control por volumen o control por presión, y rápidamente mover los potenciómetros a su gusto. Y ya cuando el sistema esté en operación, pues simplemente reajustar a los potenciómetros o cambiar de posición la perilla bastaría para cambiar todo el programa. Sobre la experimentación según los requerimientos del INVIMA es la segunda etapa ya cuando el dispositivo es funcional y consiste en un estudio preclínico con animales, donde leo textualmente: se recomienda cerdos para la evaluación de seguridad y desempeño del prototipo, realizando pruebas durante un tiempo mínimo de 4 horas continuas de funcionamiento. Numeral 5.6.
Resultados de los análisis de laboratorio: biocompatibilidad, esterilidad, pirogenicidad, estabilidad, rendimiento, pruebas de modelo animal, entre otros, que aplica al tipo de dispositivo médico, del formato de presentación y evaluación de protocolos de investigación clínica con dispositivos médicos y otras tecnologías. Es decir, que inmediatamente se haya desarrollado el dispositivo cumpliendo todos los requerimientos aquí enumerados, viene la prueba en animales. Luego los resultados de esa prueba definirán si el dispositivo puede pasar a pruebas con seres humanos. También cabe resaltar que un ventilador de estos por absolutamente ninguna razón debe fallar. Estoy hablando de, por ejemplo, fallas eléctricas. Entonces un ventilador debe tener un soporte de baterías que idealmente lo mantenga en funcionamiento aun cuando haya un fallo de la energía. Porque recordemos que en casos de pacientes que estén completamente anestesiados, el peligro es que si no bombea nada el respirador, simplemente se van a ahogar. Peor aún, que si las válvulas o las electroválvulas en sí permanecen normalmente cerradas y la energía se va, el paciente queda totalmente desconectado. Es decir, él no puede respirar ni por su voluntad ni tampoco por voluntad del respirador. Cabe resaltar también, entre los detalles que estamos trabajando, que el oxígeno médico tiene que tener un manejo especial. Manejo especial me refiero a que toda la electrónica involucrada en el ventilador, toda la electrónica involucrada en el movimiento de estas electroválvulas en los sistemas de protección, no pueden generar por ninguna razón interferencia electromagnética que desencadene chispas o lo que es estática. El motor, por dicha razón, no puede ser de escobillas. Y pues por supuesto las electroválvulas idealmente no pueden ser válvulas de bobina, porque recordemos que la bobina jala rápidamente un pistón, el cual al hacer el golpe puede generar una pequeña chispa. Recordemos que no es que sea porque el oxígeno es inflamable, sino porque el oxígeno alimenta la llama. Entonces, en una situación donde se está bombeando oxígeno a un paciente y el oxígeno está recorriendo los circuitos del ventilador, una chispa que se pueda producir puede alimentar mucho más rápido un fuego que genere una situación de alarma. Entonces, desde ese punto de vista, la tarjeta RAMS, los microcontroladores, los PLC son soluciones apropiadas, pero hay que darles el manejo correspondiente, es decir, garantizar que por ninguna razón vayan a haber problemáticas. Por esto nosotros hemos utilizado la tarjeta comercial RAMS, que además de conseguirse muchísimo en los mercados, se puede fácilmente conectar a los motores, acoplarlos con conectores muy precisos que no van a generar falsos contactos, y además de ello viene con los caminos por donde fluirá la corriente con el suficiente grosor como para cubrir el gasto energético de los principales componentes. Recordemos que el consumo de corriente de una impresora 3D comparado con el consumo de un respirador es abismal. Es decir, el consumo de corriente de una impresora 3D usualmente puede estar entre los 80 a los 150 vatios. Eso quiere decir que en 12 voltios podemos estar fácilmente pidiendo 10-20 amperios de trabajo. Para eso está hecha la tarjeta RAMS. Y nosotros, en el trabajo que le vamos a dar con el respirador, estamos solicitando aproximadamente 1 amperio o menos. Entonces, desde ahí ya vemos una sobredimensión del proyecto que es muy buena, que le da mayor robustez a nuestro diseño. Por último, quiero mostrarles el diseño funcionando, lo que tenemos hasta ahora, que es el circuito inspiratorio, el movimiento del motor y el sensor final de carrera.
En el GitHub estamos publicando todos nuestros avances y esperamos mantenerlos al día en los próximos videos. Para quienes quieran integrarse a nuestro equipo de trabajo Salvarteam es un equipo multidisciplinar en el cual trabajamos ingenieros electrónicos, mecánicos de sistemas, mecatrónicos, biomédicos. Trabajamos de todas las áreas y nos hemos integrado para entre todos cubrir la necesidad del proyecto para cubrir todas estas áreas en el ventilador. Puesto que recordemos que desde el médico, que es quien conecta y programa el ventilador, hasta el ingeniero electrónico, que es quien programa la base o el software que se ejecuta allí, todos estamos aportando una pequeña parte al proyecto. Aquí hay un componente mecánico bien importante que nos ha llevado un tiempo bastante largo desarrollar y al cual le hemos puesto todas las mejoras posibles para lograr que funcione el mayor tiempo sin presentar fallas. Por ello ustedes pueden observar que todas las bases están montadas sobre rodamientos, que todo está con pasadores, con bujes, para garantizar que no haya un movimiento, es decir, que todo el movimiento del dispositivo sea supremamente suave. Y además de ello, pues los materiales que se han utilizado se propone que se puedan desinfectar, que se puedan lavar y que se puedan fácilmente reutilizar. O en dado caso de que se busque chatarrizar, el ideal es que el prototipo sea al máximo reciclable, es decir, que los materiales principales de nosotros sea el acero inoxidable, sea el plástico, y todos ellos en conjunto pues forman lo que es el respirador. Entonces les presento el funcionamiento del ventilador.